Ahora les voy a compartir la lectura del libro de Romanos, capítulo número 4, y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque así Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza delante del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada, estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los hebreos, son los herederos, porque si los que son de la ley son los herederos, resulta la fe anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham,
el cual es Padre de todos nosotros, como, como ante como está escrito, te he puesto por padre de de muchas gentes, y delante de Dios a quien creyó, el cual da en el cual da vida a los muertos y llamando las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le dijo, se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, el considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, la, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esta es las que creemos en él, que levantó a los muertos, Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia, para nuestra justificación. El capítulo número de Romanos, capítulo número 5. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce la prueba y esperanza. La prueba es esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido demostrado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque a quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en lo que no pecaron, en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de quien uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Muerto al pecado. El capítulo número 6 del libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en él la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo recibido de los muertos, ya no muere, la muerte ya no
muere la muerte, no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos nuestro consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervo de la justicia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabemos que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado vinisteis a ser siervo de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis a vosotros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberado del pecado, echaos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación, y como fin a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo número 7 del libro de Romanos. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoréis, hermanos, pues habló con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, y mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios por nuestras por nuestras
por mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo la régimen viejo de la letra, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues a la ley? ¿Es pecado en ninguna manera? Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivía y yo moría. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, y pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien es en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si lo hago lo que no quiero, y no lo hago, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley y de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Viviendo en el Espíritu. Capítulo número 8 del libro de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La carne para nada
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y acusado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y así alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis. Mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él estemos glorificados. Pues tengo por cierto que las cosas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si no esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Más que vencedores, sabemos que los que en los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo número 9 del libro de Romanos. La elección de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción y la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino
Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamado descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por aquella llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé y Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y del que quiere endurece. A quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirá: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quien ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado a estos, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a lo no amado, amada, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
Y también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. La justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? ¿Que los que tienen que no iban atrás la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras a una ley de justicia, no la alcanzó, porque iban tras ella, no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, tengo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será levantado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecerla, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos y serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues el Espíritu dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Mas no todos obedecerán
No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero dijo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo, no ha conocido solo Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fue hallado de los que me buscaron, fui hallado de los que no me buscaron, manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Capítulo número 11 del libro de Romanos. El remanente de Israel. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, y no sabías que dice el de Elías, la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Procuraban matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún este tiempo no ha quedado un remanente escogido por gracia. Así, por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Agobiarles la espalda para siempre. La salvación de los gentiles. Digo pues, han tropezado los israelitas, los de Israel, para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos algunos de ellos. Porque si exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida eterna? Los muertos, entre los muertos,
si las, si las, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fuere desgajada y fuere siendo olivo silvestre, ha sido injertada en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que no fuesen injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdona a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el bien olivo, cuando más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. La restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también esto ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos,
oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuando insondables son sus juicios, inscrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Deberes cristianos. Capítulo número 12 del libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que si con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, así el de profecía usase conforme a la medida de la fe. Así de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con libertad, el que preside y con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, asociados con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a depender de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, causas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sometanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, establecido por Dios, resiste, y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. Quiere pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Pero lo cual es necesario estarle sujeto, y no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que teniendo continuamente esto mismo. Capítulo número 14. Los deberes en la fe. Dice, pagad a todos los que debéis, y el que tributo, tributo, y el que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debéis a nadie nada, sino él amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conocido el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechamos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz, y andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contienda y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Recibido el débil, los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firme. Uno
uno hace diferencia entre el día y el día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, en que hace caso del día de lo hace y el Señor, y el que no hace caso el día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque él da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vino para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, porque juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doble toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino haz bien, decir, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo, es en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperiado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que contribuyen a la paz y la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero os malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tenéis tu fe, tenedla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba, aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos, como uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron
Antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio a los gentiles. Pero tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para nos mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Israel, de Isaí, estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Daré para los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Gírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a que nunca les fue anunciado acerca de él, verán los que nunca han oído, oirán los que nunca han oído y entenderán. Pablo se propone ir a Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones,
he descendido desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar, a ser encomendado allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de lo material. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasará entre vosotros rumbo a España. Y sé cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por vosotros, Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado justamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El capítulo número 16 del libro de Romanos. Saludación personales. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, y que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila y mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío y en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Ezequías, amado mío. Saludad a Peles y aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, y saludad a Herodión
mi pariente, saludad a los de casa de Narciso, saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y a mía. Saludad a Sicrífoto y Flogente, a hermanas Petrovas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Fílago y Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludad a los otros con ósculo santo. Os saludad a todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os presentéis que os fijéis en los que causan división y tropiezo y en contra de la doctrina que vosotros habíais aprendido, y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres con suaves palabras y lisonjas. Engañan a los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo y hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad del hermano Cuarto. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Exología final. Al que puede confirmaros, sé que mi evangelio a la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempo eterno, pero que ha sido manifestado ahora a que por los escribas de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezca a la fe. Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bueno, pues aquí terminé este video y nos vemos en el próximo video.